La tarde del miércoles 22 de febrero de 2023, el gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, recobró su libertad por vencimiento de términos. Ordenar la libertad inmediata del doctor Ariel Palacios Calderón por vencimiento de los términos señalados en el numeral quinto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con los parágrafos 1 y 3. Segundo, por la Secretaría de la Sala de esta corporación, libres en la respectiva boleta, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad. Tercero, el presente proveído se notifica en estrados y procede exclusivamente recurso de reposición. 259 días estuvo en detención domiciliaria desde que el Tribunal de Bogotá así lo decidiera, pese a que en varias oportunidades sus abogados pidieran su libertad. A efectos de determinar si le asiste razón al defensor técnico del doctor Palacios Calderón al solicitar la libertad por vencimiento de los términos señalados en la causal quinta del artículo 317. Veamos. Ningún reparo se presentó en relación a que el 8 de junio de 2022 se radicó el escrito de acusación en contra del implicado por los redactos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión. De ahí que el 17 de febrero de 2023, cuando se sustentó el requerimiento de libertad, se había superado el lapso de 240 días. Se presentaban 254, dispuesto para iniciar la audiencia de juicio oral. Incluso a la fecha de este proveído, la actuación procesal no ha variado, lo que arroja entonces 259 días. Así se cumple, sin duda, con el primer presupuesto. Entonces, resta determinar si se incurrió en maniobras dilatorias por parte de la defensa técnica o material, pues, como ya se dijo, de ser así, habrá de descontarse tal periodo. Se logró la libertad en control de garantías que ejerció un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, pues porque llevaba ya 259 días detenido y el límite máximo para este tipo de punibles es 240 días. Entonces, como se superó el término máximo, por eso el magistrado le concedió la libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, esto no significa que el proceso haya culminado, no. El proceso sigue en curso, pero ahora seguirá el juicio en la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Pero la defensa seguirá con este proceso y ahora en fase de juicio, de lo cual el gobernador siempre ha estado presto a cumplir cada una de las citaciones y cumplir con todos los requerimientos que le haga la justicia. Ariel Palacios Calderón fue suspendido de su cargo desde el 24 de marzo de 2022 y está vinculado a un proceso donde la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de celebración de contrato sin cumplimientos de requisitos legales y prevaricato por omisión para la compra de elementos de bioseguridad por 220 millones de pesos, 375.148 el pasado 3 de abril de 2020. Y la defensa ha planteado y tiene elementos de convicción convincentes para llevar a la Corte Suprema a que se dictamine la absolución del gobernador Ariel Palacios Calderón. Si bien se hizo la contratación de unos elementos de insumos por COVID, hay que decir que todos esos elementos que se compraron con un precio inferior a los precios del mercado. Inclusive vamos a llevar a juicio que los mismos precios que establecía el Ministerio de Salud eran superiores, es decir, el gobernador contrató con precios inferiores. Esto lo vamos a poder determinar y que cumplió con las normativas que lo amparan para demostrar su absolución como tal. En octubre de 2022, el gobernador de los chocoanos fue absuelto por la Procuraduría al concluir que no incurrió en irregularidades en la firma de otro contrato, el 198 por valor de 2.000 millones de pesos, que había firmado de manera directa con la Fundación Chocó Saludable en medio de la pandemia,
cuyo objeto era la de realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios. El abogado defensor también se refirió sobre la declaratoria de urgencia manifiesta que Palacios había decretado desde el 20 de marzo de 2020. Se está diciendo que el gobernador creó ese decreto de urgencia manifiesta de manera ambigua, pero nosotros hemos llevado a la Corte varios elementos de varias gobernaciones que crearon los decretos de urgencia manifiesta de la misma modalidad. Inclusive estábamos llevando a juicio los decretos de la misma Fiscalía para mostrar que con los mismos argumentos de la Fiscalía fueron los mismos argumentos que utilizó el gobernador para decretar la urgencia manifiesta. Es un hecho notorio que en el país estábamos en una pandemia, por lo cual se necesitaba declarar la urgencia manifiesta, porque los elementos de bioseguridad, si recuerdan, para ese momento, que fue el contrato del 3 de abril del 2020, fueron catalogados incluso por el INVIMA como elementos no disponibles. Entonces era urgente que el gobernador pudiera decretar la urgencia manifiesta para lograr a toda costa conseguir esos elementos de bioseguridad para el personal de salubridad del departamento. En nuestro país, el derecho al plazo razonable encuentra proyección tanto en los topes legales a la privación de la libertad, los que, superados, acarrean la libertad del procesado, como en los términos que establece la ley para que opere la prescripción de la acción penal en la medida que constituyen límites a las dilaciones injustificadas. CNC Noticias habló con un experto y dijo que Ariel Palacios Calderón podrá volver a su cargo en el Palacio de la Confianza, sin embargo continúa vinculado a este proceso.